En ingeniería, ese esquema, ese dibujo tan bonito, siempre lo plasmamos en planos que tengan dimensiones, que en eso consiste la ingeniería, en dar dimensiones y eh, límites operativos para que cualquiera que llega a una habitación y toca una tecla y se prende la luz, eso sea instantáneo, pero para que eso ocurra, atrás hay una cantidad enorme de eventos que están coordinados, diseñados, operados en forma exacta, precisa, para que eso ocurra y sea posible. Esto es la presa y acá tenemos la central y acá tenemos el vertedero visto como planos de ingeniería. La segunda obra es muy parecida, pero la mitad de la altura prácticamente, y todas las obras están sobre una margen, la margen derecha, una presa similar, más bajita, pero similar, y en una estructura donde están el vertedero y la central hidroeléctrica. El, de igual manera cabemos en este plano cómo es llevado ese dibujo 3D que veíamos, dibujo computacional, cómo es llevado a plano. El, en el año 2015, aún iniciado el contrato, cuando se revisa si la altura que va a tener la provincia de Santa Cruz, se lo encargó la Universidad Nacional de La Plata. Y la Universidad Nacional de La Plata estuvo trabajando por el espacio de entre 6 y 8 meses para poder demostrar que el embalse Condor Cliff, la presa que se iba a hacer Condor Cliff, no modificaba las oscilaciones naturales del lago argentino. Ese fue en el 2015 el primer cambio, que aún iniciado una obra, aún iniciado un contrato, se empezó a revisar y se encontró que sí, que con esa altura se iban a ver modificadas las oscilaciones naturales del lago argentino. El segundo cambio que se produjo en el proyecto para que ambientalmente sea sustentable, como dijimos, como era el inicio de esto y como las cosas que se ven en la carrera de ingeniería hidráulica, el segundo cambio se produjo en la segunda central, pero aguas abajo. El primero era aguas arriba, es decir, de donde venía el agua. El segundo es hacia donde iba el agua. Si dejábamos 5 turbinas, se podía generar un cambio en el régimen natural que hay en el río Santa Cruz. Pasar exactamente el mismo caudal que entra en el río Santa Cruz. Por eso se reduce el número de máquinas de 5 a 3, obviamente con un consecuente beneficio económico de la obra, de tener menos gasto. Se reduce también la potencia, pero se mantiene igual la energía. El tercer estudio que produjo cambios en el proyecto es el estuario. En el estuario que tiene esa particularidad de combinar agua dulce con agua salada, pero eso genera una fauna particular. En esa fauna hay algo muy especial que es un pato que solamente vive en este lugar, o en este río, o en esta zona, que es el macá tobiano, y que tiene aproximadamente 3 meses al año, va a este estuario a comer, a hacer una invernación, engorda, porque se mueve con la corriente, estirando los pies para abajo, y solamente come. Y después vuela, se va hacia el oeste a reproducir. Pero en esos 3 meses que está, no había que cambiarle las condiciones de salinidad, donde está el pato, naturales. Hay que mantenerse entre los límites
que la naturaleza le ha brindado, porque si bien no se puede demostrar que si le cambias eso tiene alguna afectación, pero porque no hay tanto dato de estudio científicos, con base científica del macatoviano, cosas que ahora sí se están haciendo, pero como toda cosa que no se conoce, no se debe modificar. Entonces, este es el tercer cambio que por cuestiones ambientales hubo que introducirle al proyecto para que sea sustentable y para que sea posible. ¿Cómo se hizo el primero de esos, que es el que va hacia aguas arriba? Bueno, la ingeniería nos permite, hoy por hoy, tomar todas las formas que tiene el terreno y llevarlo a un mundo de ecuaciones numéricas y que con las grandes computadoras nos permiten representar exactamente la forma que tiene el terreno y después con las ecuaciones más completas de la hidráulica podemos reproducir el mismo escurrimiento que se produce de forma natural. Así, para cada caudal pudimos representar cuál es el perfil del cauce natural en función de la altura que tiene el lago argentino. Cuando le ponemos la represa a Néstor Kirchner o Condor Cliff, porque tuvo dos nombres, cuando le pusimos con el 178,90, las oscilaciones naturales del lago argentino se veían incrementadas con un promedio de 2 metros de altura. Es decir, para dejar salir la misma cantidad de agua que naturalmente lo hace, el lago argentino debería subir entre 1 y 2 metros y medio más según cada caudal. Y eso era modificar las oscilaciones naturales del lago argentino. Ni hablar si pensamos en el proyecto de 1974, que la cota era 205 directamente, ahí las oscilaciones del lago argentino se hubieran visto modificadas por más de 6-7 metros. Obviamente en 1974 no existía Calafate, no existía la ciudad que existe hoy día, por eso no es que estaba mal, es que eran otras realidades, eran otros enfoques, eran otros objetivos. En esto, entonces, aún dado un contrato en marcha, se tuvo que bajar de 178,90 a 176,50. Recién ahí, en 176,50, 2,40 metros menos de altura de embalse, se podía demostrar que la ingeniería hidráulica podía demostrar que las oscilaciones del lago argentino seguían siendo las naturales. Bueno, esto obviamente cómo se hizo con un relevamiento del lugar de cada, pasando una ecosonda por el fondo del río Santa Cruz y sacando exactamente la forma que va teniendo el río Santa Cruz. Nivelar el agua para poder llevarlo a un modelo digital del terreno, es decir, un modelo de píxel del terreno, que podamos poner esto también era un video dinámico, pero bueno, no lo podemos reproducir acá por cuestiones de espacio de la memoria. Pero nos permitía generar estas modificaciones que en el proyecto licitatorio hubiera modificado 2 metros y pico, en cambio. En el proyecto actual, bajándolo 2,40 metros, las oscilaciones del lago argentino seguían siendo las naturales. Es lo mismo llevado a las curvas y a los puntos de medición que se tienen a lo largo de la historia entre los niveles del lago argentino medidos en la ciudad de Calafate y los caudales medidos en la estación Charrefour. Esto se conoció como desacople y se pudo hacer con una simulación donde están todas las ecuaciones o las ecuaciones más completas de la hidráulica, porque son casos complejos, que el agua gira, sube, baja, hay mucha turbulencia en la salida, etc. Y nos permitió poder conocer con detalle cómo es el inicio del río Santa Cruz desde el lago argentino y poder garantizar algo que se conoce como desacople, es decir, que no influye el nivel del lago argentino en
no influye el nivel del embalse Condor Cliff en el nivel del lago argentino. Eso en hidráulica se dice están desacoplados, no tiene nada que ver uno con el otro. Esto permitió, como consecuencia, bajar la presa, ya que el nivel del embalse es 2,40 metros más bajo, y la presa se pudo bajar 6,80 metros. Consecuentemente, el volumen de material colocado iba a ser notablemente menor y mucho más económico. Todo como consecuencia de que el proyecto sea sustentable ambientalmente. En el segundo caso de la influencia es el caudal que sale por la segunda central. Este estudio estuvo acompañado por que la reducción del número de máquinas, como vemos en esta filmina, producía una disminución de la energía muy reducida, del orden del 1, 2, 3%, pero sacar 2 turbinas producía una economía del orden del 20 al 30%, es decir, tenía un cero de más. El último caso, que es el del estuario del río Santa Cruz, también se permitió cambiar lo que se denomina el llenado del embalse. En algún momento los embalses hay que llenarlos. Esos son los únicos momentos en el cual tenemos que cambiar la cantidad de agua que viene por la cantidad de agua que sale. Simplemente garantizar eso para poder dejar agua en el embalse. La modelación que se hizo del estuario, de la salinidad, de los nutrientes, de los sedimentos, fue para garantizar que en los meses que el macato viano va a estar invernando en ese estuario, pueda sostenerse la misma concentración de sales y todas las demás variables que naturalmente las hay. Entonces, eso nos hizo cambiar la forma, los meses, los tiempos y el manejo de los caudales en la época del llenado. Todo eso es una combinación de una cantidad enorme de ingenieros y de ingeniería que permiten diseñar las presas, elegir los materiales, diseñar los movimientos de agua, diseñar las turbinas, diseñar los conductos, mirar el medio ambiente, que todos queremos que el medio ambiente se preserve, pero también todos necesitamos de energía para vivir, para comer, para movernos, etc. Eso es un equilibrio y ingeniería hidráulica es, como el agua es uno de los grandes motores del medio ambiente, el aire es otro, la ingeniería hidráulica tiene mucha relación con sostener un equilibrio ambiental y poder desarrollar las obras de infraestructuras necesarias para el país. Las presas en particular, y por eso era un caso de estudio, muestran todas las especialidades prácticamente de la ingeniería, desde química, geotecnia, civil, estructuras de hormigones, materiales de presas, la parte eléctrica, la parte electrónica de control, las modelaciones, hay todas las modelaciones posibles, desde hidráulica, desde estructura, desde geotecnia, desde clima, y también, como estas cosas tienen un andamiento legal, de poder cumplir todas las legislaciones, de hacer impactos ambientales, estudios ambientales, un plan de gestión ambiental para la construcción y un plan de gestión ambiental para la operación de las centrales. Todo esto representa parte de lo que vemos en la carrera de ingeniería hidráulica. Muchas gracias y espero que estas metodologías les puedan ser provechosas para superar este momento que estamos pasando.